alas de renacimiento. Imagina por un momento un mar de nubes ondulantes y etéreas, como un océano de sueños. En este mar celestial, los peces saltan con alegría, celebrando la liberación de una golondrina. Esta golondrina, símbolo de libertad y renovación, ha roto todas las cadenas que la mantenían atada. La fuerza con la que se libera es feroz, imparable, y en sus ojos podemos ver reflejada la luz de su triunfo. Esta luz no es cualquier luz, es la luz de la alegría pura, la paz interior que solo se encuentra al superar las adversidades más duras. La golondrina extiende sus alas con una amplitud nunca antes vista, como si en este nuevo vuelo encontrara no solo su libertad, sino también su verdadero ser. Las nubes, que ahora son su mar, se tiñen de colores anaranjados y amarillentos. Estos tonos no son accidentales, reflejan un amanecer, un nuevo comienzo lleno de promesas y esperanzas. Cada matiz del cielo anuncia la llegada de un día lleno de posibilidades, encuentros y descubrimientos. Debajo de este mar de nubes, los peces no son simples criaturas marinas. Ellos representan la vida en su estado más puro, celebrando con saltos y giros la victoria de la golondrina. Sus movimientos son danzas de júbilo, símbolos de la conexión profunda entre todas las criaturas de este mundo de sueños. El sol, en todo su esplendor, alumbra esta escena con un goce visible. Su luz no solo ilumina, sino que también acaricia cada rincón del cuadro, resaltando la belleza de cada elemento. El sol, como testigo silencioso, celebra con nosotros este momento de pura emancipación y esperanza. Mientras observamos el cuadro, podemos casi sentir la brisa suave que acaricia las plumas de la golondrina, la calidez del sol sobre nuestra piel y la frescura del mar de nubes bajo nosotros. Cada elemento nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, nuestras propias cadenas, y nos inspira a encontrar la fuerza para liberarnos de ellas. Este cuadro no es solo una imagen, es una historia de lucha, de valentía y de esperanza. Es una invitación a soñar, a creer en la posibilidad de un nuevo amanecer, lleno de luz y color. Es un recordatorio de que, al igual que la golondrina, todos tenemos la capacidad de extender nuestras alas y volar hacia nuestra propia libertad. Así que, cuando miren este cuadro, no vean solo una golondrina y un mar de nubes. Vean la historia que se despliega ante sus ojos. Sientan la emoción de cada trazo, de cada color. Dejen que su espíritu vuele junto a la golondrina y encuentre en su vuelo la inspiración para su propio viaje de liberación. Esta obra, como mencioné en un reportaje reciente, está inspirada en la historia de mi abuela, aunque cometí un error al decir que se divorció cuando en realidad enviudó. El significado de la obra sigue siendo el mismo. Representa la libertad que ella experimentó al salir de una relación tóxica y dañina. Fue en ese momento que se dio cuenta de que sin él había renacido. Las cadenas que una vez la mantuvieron prisionera ahora yacen rotas a sus pies, simbolizando no solo su liberación física, sino también su emancipación emocional y espiritual. Esto es algo que todos podemos entender y sentir. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí la capacidad de romper las cadenas que nos atan, sean estas físicas, emocionales o mentales. Como ella, podemos traspasar fronteras y ser resilientes, encontrando en nuestra propia fuerza la capacidad de superar las adversidades.
La resiliencia no es solo resistir, sino también adaptarse, crecer y florecer, incluso en las circunstancias más difíciles. Gracias por acompañarme en este viaje a través del arte y la emoción. Espero que este cuadro les inspire tanto como me inspiró a mí al crearlo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos reviviendo el poder del arte y su capacidad de tocar nuestras almas. Hasta pronto.